¿Qué tal? Te doy la bienvenida. En esta ocasión vamos a meditar sobre la paternidad de Dios. Déjame contarte que en el orden social en la antigüedad, los derechos del padre eran característicos en alguien que dominaba como señor de la casa y persona del máximo respeto, el cual tenía un poder ilimitado sobre su familia. Al mismo tiempo, era para los suyos el protector responsable, el que los alimenta y ayuda. Y ambos rasgos estaban también allí en la divinidad, en la que se invocaba con el nombre también de un padre. De manera que la palabra que nosotros conocemos como Abba, Padre, tomada del arameo, está atestiguada en el Nuevo Testamento, y en él surge como una invocación propia a la plegaria. Resulta ser de que supera incluso el término pater o de padre, porque el padre abarca una amplitud de significados. No solamente es una fórmula de tratamiento, de respeto, sino que también la palabra padre tiene un significado tanto religioso como profano. Ahora déjame decirte, hay una abundante literatura en donde el conocimiento de Dios nos dice de que la primera vez que se utilizó la palabra padre fue en las civilizaciones antiguas antes de la comunidad hebrea. Lo único que hace distinguir a esas civilizaciones antiguas es que, por ejemplo, Dios era considerado como un padre de la humanidad. Entonces, cuando Dios surge en la Babilonia, en Babilonia se piensa que Dios es un padre y engendrador de dioses y de hombres. En Grecia se le conoce a Zeus como el padre de los hombres y de los dioses. Vamos, esto es un sentido físico, porque en esas expresiones es donde, por ejemplo, se sentía que había una relación en donde la deidad era un padre que expresaba una autoridad absoluta, al cual se le tenía que tener una obediencia, porque era tal la figura mítica de que tenía que ser obedecido. En cambio, cuando Jesús llega a esta faz de la tierra, nos va a cambiar esa imagen de un Dios que engendra también otros dioses a un único amor misericordioso, el cual es bondadoso y que provee en cualquier momento y que no reconoce como parte de sus hijos, cosa que los anteriores dioses no habían tenido. En sí, Platón es quien acentúa esa elaboración, esa relación creadora de Dios, cuando reconoce de que es el padre de todo el cosmos. Así de que en el culto que después va a llegar a las comunidades hebreas, estamos considerando a la divinidad como un padre todavía. Obviamente, cuando hablamos de las invocaciones a Dios, nosotros que estamos en este año 2021, invocamos a Dios con un término familiar, un término el cual es una palabra que nosotros podemos utilizarlo como si fuéramos unos niños pequeños cuando nos dirigimos a nuestro Padre, cosa que era totalmente nuevo e incluso inaudito cuando Jesús se presenta y presenta la imagen del Padre de una manera en que los judíos pues no creían de él.
¿Por qué? Porque pensaban de que el Dios que lo creó todo, era un Dios justiciero, celoso, era el Dios de los ejércitos. Entonces Jesús con Dios le da un carácter excepcional. No solamente expresa en su confianza y en su obediencia, como bien dice Marcos en el capítulo 14, versículo 36, sino de que también tiene una incomparable plenitud de poder, como dice Mateo en el capítulo 11, versículo 25. De modo que la versión más antigua del Señor, la que se transmite en Lucas capítulo 11, versículos 2 y siguientes, la palabra pater o padre querido nos remite a ese arameo antiguo, a la Abba. Según esto, entonces, cuando Jesús dice Padre nuestro, está facultando a que nosotros también participemos de esa posición que tiene Jesús como hijo. Pablo también invoca a Dios como Abba, Padre, y en esa filiación divina que nos otorga Cristo, nos da la posesión del Espíritu Santo. Entonces nosotros, está bien dicho que digamos Abba, como lo ha dicho Jesús, porque Él también nos prometió, ¿no? Dice, seré un padre para vosotros y vosotros para mí, mis hijos e hijas, como bien lo dice en la segunda de Corintios capítulo 6, versículo 18. Así es que Dios, la palabra, su Hijo, nos va a revelar un rostro nuevo, un rostro en donde la paternidad no solamente es física, se trata de un don, y es un mandamiento del Creador. Jesús nos va a decir que la paternidad, conforme al Génesis capítulo 1, versículo 28, es una bendición divina. ¿Por qué? Porque el padre se convierte en la cabeza de la familia. Es una autoridad a la que hay que respetar en cualquier circunstancia. El padre no es solamente el que alimenta, es el protector, el educador. Es incluso el responsable de que la familia cumpla la ley de Dios y de que el padre también instruya a sus hijos y sea maestro, como bien lo dicen muchos capítulos del Éxodo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los grandes patriarcas Abraham, Isaac y Jacob como portadores y transmisores de la promesa de la alianza divina, estamos siguiendo con esa tradición de reconocer al Padre como una persona a la cual debemos un parentesco intelectual y espiritual. Ahora, la palabra Padre en el Nuevo Testamento se va a hacer más cercana, va a tocarnos más nuestras fibras sentimentales, porque aquí la figura ya no está tan alejada. Aquí Dios se convierte en el Abba. Cada vez que lo invocamos lo hacemos directamente a Él. Dios es un Padre existente que contiene un contorno religioso que no solamente rodea a los pueblos, sino que también se extiende a todas aquellas personas que le creen y a todas aquellas personas que Él ha creado. Ya no es solamente un Padre biológico, sino de que es un Padre espiritual, y es Él, el Dios Padre, el que elige y nos salva por su amor misericordioso y perdonador. Entonces la invocación Padre mío, que por ejemplo viene en Jeremías capítulo 3 versículos 4 al 19, es muy significativa no solamente en la boca de quien la pronuncia, sino de que es como una oración que el pueblo dice y que cada individuo reconoce al momento de decir Padre mío, Padre eterno. Es cierto que a Dios se le llama Padre en el cielo. ¿Por qué? Porque es una expresión que añade que está en el cielo. Dirás tú y notarás que marca una distancia, tal vez entre Dios y los hombres, tal vez entre nuestro corazón y su corazón. Pero lo que resulta nuevo es de que podemos tener una relación más cercana. Sabemos que está ahí, en el cielo, pero todo nos hace pensar
que tenemos una relación cercana con Él, a pesar de que no lo podamos ver, pero sí podemos escucharlo y saber de que su naturaleza se expresa incluso en las cuestiones más sencillas de esta vida. Así, por ejemplo, podemos ir caminando y escuchar en palabras de otras personas a lo mejor ese mensaje que Dios Padre nos quiere revelar. Bastará de nosotros el poner oídos atentos y el seguir con nuestro lenguaje resaltando que Dios tiene esa paternidad, como bien lo dice Mateo en el capítulo 6, versículo 9, y también dar testimonio en esa expresión de decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Así de que podemos observar ocasionalmente en las oraciones de que no falta para nosotros la sensación de abandono, sino de que es un Dios que está siempre presente, porque al decirle Padre mío, al decirle Padre eterno, sabemos de que Él, en el momento en el que lo invocamos y decimos tú que estás en los cielos, nos hacemos a la idea de que está en todas partes. Entonces su presencia nos obliga a subrayar el sentimiento de obediencia, y no solamente a Él el Padre, sino también a la Madre, que en este caso es María. Tenemos que ser, como dice Pablo en la primera de Corintios, capítulo 10, versículo primero, si nosotros partimos de una alianza en donde nuestros padres nos inculcaron una religión, estamos presuponiendo también que es una unión estrecha entre la creencia y la iglesia. Entonces, el pensamiento de la paternidad espiritual presente en la primera de Corintios capítulo 4 y versículos 14 los siguientes, afirma que es una relación divina. El apóstol, el discípulo, viene a ser también padre de los cristianos traídos a la fe por su predicación, que es lo que luego suelen hacer los padres o los sacerdotes cuando nos están orientando, cuando les otorgamos a ellos un título honorífico y al decirles padres, sabemos exactamente que ese término hace mención de una estirpe. Entonces nosotros podemos sentirnos protegidos, acompañados, guiados por ese sacerdocio que se ve en una persona. Dios como Padre lo encontramos en cualquier parte, lo confirmamos en cualquier acto. Designamos que, por ejemplo, nos ha ocurrido esto gracias a la protección de un Padre, y verificamos incluso que hasta las cosas raras que designa Dios para nosotros también proceden de su fuente. Así que en el lenguaje propio de Jesús hay dos cosas importantes. Jesús es evidente que nunca llamó a Dios Padre de Israel, sino que ciertamente habló de Dios como de su Padre, o sea, Él le dijo mi Padre, y como del Padre de sus discípulos en nuestro Padre, el Padre nuestro es oración de los discípulos. Entonces nosotros al rezar el Padre nuestro nos convertimos también en sus discípulos, porque estamos reconociendo a Dios como el Padre proveedor. Y si en el momento en el que nosotros nos sentimos en la posición incomparable de su Hijo, como dice Mateo en el capítulo 11, versículos 25 al 27, en realidad estamos expresando lo que también Jesús nos dijo, que somos hijos de Él, de un Padre amoroso, misericordioso. Ahora, cuando decimos Padre mío, tiene un carácter que en nuestra oración particular nos pone firmes, nos arraiga ante cualquier vicisitud, nos permite enfrentar los problemas de manera en la que
Si Jesús está con nosotros, si su Padre está con nosotros, pues ¿quién va a estar en contra nuestra? Por eso la designación de Dios como Padre, nosotros la tenemos gracias a Jesús, porque Él nos ha presentado a Él, al Dios, como un Dios Padre misericordioso, al cual es necesario simplemente obedecerlo y decirle: Señor, tú en tu divinidad me has hecho algo natural, ahora transforma mi vida en un milagro. Tú, Padre, que eres el auténtico sinónimo de Dios, en esa expresión que yo te hago, simplemente sigue revelándonos tu rostro. Yo quiero ser un hijo en el cual pueda confiar plenamente de ti. Apóyame a ofrecer a las demás personas lo que ellos en su corazón requieran. Yo te recibo con ese regalo de amor divino que tú me has dado, que es la vida, como lo dice Juan en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y los siguientes. Ahora, nosotros tenemos como un modelo de padre a San José. Él en su castidad, en su obediencia, en la figura que tuvo que tener ante la situación de María, él se enfrenta a toda su sociedad de la época, pero no rehuye de María, no la niega. Al contrario, basta un simple sueño para que él se haga responsable de la crianza, del cuidado, de la protección, de la instrucción de Jesús en su juventud. No tenemos muchos datos de cómo fue que creció Jesús. Lo único que podemos saber es de que él creció en sabiduría y de que fue obediente a las cosas que le decía a él. Podemos entender de que José siempre como padre a lo mejor hasta se cansó, se agotó, porque su vida ya no era la de él. Apoyaba a María, cuidaba del bebé, lo llevaba de un lado a otro, le enseñaba sobre la ley, que es de lo que platicábamos al principio, de que un padre siempre va a cumplir esas funciones. No solamente se va a convertir en el proveedor, sino de que va a hacer que su vida tenga sentido a través del hijo que tiene. Hay ocasiones en las que nosotros solemos decir de que padre no es el que engendra, sino el que cría. A los ojos del Espíritu Santo, Dios sigue siendo el Padre de Jesús, solamente que ha encargado a José el cuidado del perfecto vaso espiritual que fue María, y también de su propio Hijo, de su propia palabra encarnada. De modo que José admite y acepta la misión, porque su hijo sabía él iba a ser el salvador de la humanidad. Padre no es solamente un título honorífico que indique respeto,
que se otorgue nada más a los ancianos venerables. La paternidad de Jesús no solamente es espiritual, porque cualquiera podría decirle padre a alguien que le tenga admiración, a alguien del cual haya aprendido, se haya sentido protegido en algún cierto momento de su vida, sino de que el Padre va a acompañar y va a estar siempre presente. Un Padre como el Jesús que tenemos nosotros nos invita a describir la divinidad y la eternidad de Dios en cada uno de nuestros actos. Entonces, nosotros en esa relación que tenemos con Él, podemos sentirnos protegidos de que así sintamos tristeza, sintamos soledad, hay su presencia, su protección, su educación, la cual nos va a guiar a simplemente contemplar su rostro. Si alguien experimenta a Dios como Padre, es porque es miembro de esa relación filial, y esa relación filial lo obliga a obrar de la manera en la que Dios nos exige. Están sus mandamientos, están las instrucciones que Él ha dado a través de su palabra, de sus santos, de las relaciones místicas que también Él otorga. Si nosotros entonces invocamos a Dios Padre en cualquiera de nuestras necesidades, vamos a encontrar que la respuesta ya venía en camino incluso aún antes de que se lo pidamos. Como dice Mateo en el capítulo 10, versículo 37, o Lucas en el capítulo 14, versículo 26, la vinculación al Padre y a la Madre nos obliga a seguirlo a Él. Espero que esta breve reflexión sobre lo que es la paternidad de Dios te haya servido para entender la paternidad de Dios como un Padre bueno.